quiere encontrar la ecuación para el preámbulo que se centra en menos 2,6, y tiene un truco directo en y es igual a menos 4. Sigamos adelante y tracemos el enfoque menos 2,6. Y el truco directo es la línea horizontal y es igual a menos 4, que está aquí. Porque tenemos un directrix horizontal y el foco está por encima del directrix, deberíamos poder reconocer que la apla se abrirá como se muestra en las notas de la derecha. Esto indica la ecuación tendrá la forma del cuadrado de x menos h es igual a 4p veces la cantidad. Y menos krk es el vértice y, dado que la apla se abre, p es mayor que 0 o positivo. Así que, de nuevo, se nos da el línea horizontal xy directa aquí. Así como el enfoque, que es este punto aquí dentro de la parábola. Recordemos si el valor ausente de p nos da una distancia desde el vértice hasta el foco, así como la distancia desde el vértice al directorio. Esto indica que el biopuesto de 2p nos daría el distancia desde el foco al directrix, que se usa para encontrar el valor de p. Y luego, una vez que encontremos p, podemos encontrar el vértice. Luego, una vez que encontremos el vértice, encontraremos la ecuación. Así que, de nuevo, volviendo a nuestras notas, la distancia desde enfócate en las direcciones, esta distancia vertical aquí es igual al valor opuesto de 2p como es una distancia vertical. Podemos encontrar la distancia tomando la coordenada y del foco de 6, y restando el valor y dado por los trucos directos de menos 4. Esto indica lo contrario, el valor de 2p es igual a 6 menos menos 4, que es igual a más 10. Si el valor opuesto de 2p es igual a 10, podemos dividir ambos lados por 2, lo que indica que la ausencia de y de p es igual a 5 algebraicamente. Esto nos da p igual a menos 5 o p es igual a 5 más. Pero porque el radio se abre en la dirección del eje y positivo, sabemos que p va a ser 5 más. Esto también indica que el vértice va a estar 5 unidades por debajo del foco y, por lo tanto, el vértice viene dado por el par ordenado negativo 2, 6 menos 5. Fíjate que estoy restando 5 de la coordenada, y del foco porque sé el vértice está por debajo del foco. Simplificar el vértice es punto menos 2,1. Ahora sabemos que p es igual a 5h es igual a menos 2 y k es igual a positivo 1, que es lo que necesitamos para encontrar la ecuación de la parábola. Sin embargo, antes de hacer esto, sigamos y grafiquemos el vértice menos 2. 1 está aquí. Observe que este vértice está en el medio entre los trucos directos y el enfoque. Y nuevamente, la apla se abre y tendría un aspecto parecido a esto. Y ahora sigamos adelante y haya la ecuación del habla. Y de nuevo, conocemos la ecuación tiene la forma del cuadrado de x menos h es igual a 4p multiplicado por la cantidad y menos. Yo subsuelo. En los valores conocidos tenemos el cuadrado de x menos menos 2. Es igual a 4 veces p, donde p es 5 más multiplicado por la cantidad y menos k, donde k es 1 y nos da el número de veces la cantidad y menos 1. Simplificando tenemos la cuadrado de x más 2. Es igual a 20 veces cantidad y menos 1. Espero que te haya resultado útil.